metálica es de bronce o es de aluminio. Pero la pregunta sería, pero profe, ¿y por dónde le hace el hoyito al aluminio para que pase el acero, el aire? ¿Por dónde le hace el hoyito al bronce para que pase el aire? ¿A nadie se le ocurre esa pregunta? Si eso es una pared de bronce, una pared de aluminio, el cuerpo del elemento también es de aluminio. ¿Y cómo el aire atraviesa una pared y no atraviesa otra? ¿Ah? Porque trae hoyitos. Efectivamente trae hoyitos, pero ¿cómo vienen esos hoyitos? Puede ser papel, bueno, no es papel, pero se mide como partículas micra. Se ve en micrones, sí. Claro, básicamente, esas botellas se fabrican de metal sinterizado, que son pelotitas de material como a nivel de polvo microscópico. Es como cuando se cae una gota de estaño, saltan 1000 gotas para todos lados, chiquititas, muy chiquititas. Los gallos producen ese tipo de gotitas, muy chiquititas. Las juntan en un molde, le aplican temperatura y presión, y obviamente las partículas se adhieren porque se funden en la parte exterior, pero obviamente la fundición no es total, entonces quedan unas ranuritas por donde pasa. Por lo tanto, todos los orificios no son del mismo tamaño. Eso sería metal sintetizado. Metal sinterizado, no sintetizado, sinterizado. No, de hecho, SMC significa Sinterized Metal Company, compañía de metales sintetizados. Y básicamente porque los cuerpos de aluminio también están hechos de metal sintetizado. El bronce, el aluminio que se construye, no es un sólido de aluminio que se fresa por todos lados, sino que se hace la estructura de aluminio con el papel, o sea, el polvo, se mete dentro de los moldes a temperatura y presión, se conforman y luego se mecanizan solamente los hilos, o se refrendan solamente los frentes, nada más. Pero la utilización hace eso que el aluminio queda un poquito más liviano. El elemento filtrante, ¿cuánto tiempo se tiene que cambiar? Si es que el elemento filtrante no supera su caída de presión de 0,5 bar, pero debe ser cambiado cuando aumenta la diferencia de presión de 0,5 bar. El problema es que nadie le coloca un manómetro allá y un manómetro acá. 0,5 de... Pero esos son menos creíbles que el profe. 0,5 de diferencia. 0,5 bar de diferencial de presión. O sea, de hecho, la barra no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Ni siquiera meterle ahí en el sentido contrario sirve de algo. Está tapado, ya la caída de presión va a seguir siendo exactamente la misma. Y ojo, la caída de presión es plata. Una caída de presión es plata. Por ejemplo, en un filtro de 1 pulgada, ya un filtro menos respetable, que el elemento de filtrante puede costar 400 lucas y el elemento filtrante puede costar 120, si lo reemplazo. Idealmente, ¿cómo comparo el asunto de la energía? Yo debo tener una cierta presión y caudal al otro lado del filtro. ¿Ya? Entonces, cuando la caída de presión es baja, en el compresor puedo colocar menos presión, que corta menor presión. Si la caída de presión es más alta, tengo que colocar mayor cantidad de presión en el compresor, que corte a una presión mucho mayor. Entonces, ese incremento de tensión, ese incremento de corriente eléctrica, desde una presión más baja a una presión un poco más alta, en algunos casos puede llegar a representar 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, solamente porque se está utilizando un elemento filtrante que tiene una caída de presión que supera el bar y medio. Esos son más o menos 25 veces de diferencia de presión. Si superamos ese rango, es cambiarlo, así es simple, cuesta 125 lucas el elemento filtrante. El compresor gasta 4 palos en producir esa presión para que sea consumida solamente con un elemento sucio. ¿Qué prefieren? ¿Gastar 4 millones o gastar 120 palos? O sea, 120 lucas. Gastar 0. Entonces, no puedo darle filtro. Es posible. Pero finalmente va a tener que estar reemplazando los componentes. Siempre va a haber algún tipo de costo.
que la empresa, hay una gran importancia en la selección del proveedor. Que una vez que algo se daña, no tenés que cambiar la mano completo, sino que solamente lo que se dañó. Por ejemplo, Microefecto, cuando sacó un tipo de cilindro en el mercado, avisó con 5 años de anticipación que el elemento lo iba a sacar en 5 años más. Pero una vez que lo quitara, iban a proveer repuestos por 10 años. Pero una vez que ya dejaron de fabricarlo, 10 años de repuesto para ese producto. Eso es una marca que se justifica el coste adicional que cobra. Porque, por ejemplo, el escrito de Lánica, no estoy seguro. Una falla también importante que sucede en todo elemento es el vaso. El vaso en algunos casos se quiebra. Hay vasos de nylon, hay vasos de policarbonato. ¿Ya? ¿Ah? Los de nylon son más sucios, pero los de nylon no se afectan con los hidrocarburos. Los de policarbonato, casi siempre cuando lo limpian con un wipe, con cualquier wipe. Entonces, claro, o sea, no se puede usar ningún hidrocarburo para limpiar el policarbonato porque se mancha. Y se empiezan a crear microfracturas, y por ahí se pierde. El defecto del de nylon es que no resiste mucha temperatura. El defecto del de no resiste y tampoco resiste muchos impactos. El de policarbonato resiste mucho impacto. Resiste casi todos los ambientes agresivos de la industria, salvo el hidrocarburo. ENAP una vez compró filtro, hicimos la recomendación, ENAP. ¿Cachai lo que procesa ENAP, cierto? Empresa Nacional del Petróleo. ¿Qué es el petróleo? Seguro. Un hidrocarburo. ENAP compró no sé cuántos filtros y se le recomendó que operaran hasta hacer la compra con equipamiento de nylon, cuando el equipamiento de nylon llegara a Chile, porque no era importante. Y ellos no, si no se preocupen, si aquí no pasa nada con el hidrocarburo. Antes de un año habían reemplazado todos los filtros. Todos se hicieron tira, todos los vasos se hicieron tira. Es muy común que pase esa necesidad. Este filtro micrónico, aquí es donde empieza el filtro. Puede ser de un material orgánico, puede ser incluso de lana. En algunos casos es de un algodón comprimido, y lo normal es que sea de papel, es también una hebra natural. El efecto de coalescencia en realidad no depende del filtro. Este filtro no se llama filtro coalescente, se llama filtro micrónico. Y en cualquier marca se llama filtro micrónico. Básicamente la forma del filtro. Y hay muchos elementos que pueden tener el efecto de coalescencia. La coalescencia es cuando el papel se coloca así. Los filtros no. El mismo principio de los filtros no. Y tienen esa forma, no porque para meterle más papel, para darle más peso, sino tienen un principio bien importante. Si la partícula de aceite atraviesa de forma perpendicular el papel, es posible que parte la... ¿No se ve? No, el del hacha. Bueno, si el papel está de forma perpendicular a la pasada del aceite, es probable que parte del aceite penetre el papel y pase por el otro. Y es más probable que se rompa. Cuando está en esta función más de coalescencia, va a ser así. Si vas a una partícula de aceite, la partícula de aceite va a ir impactando en las paredes del filtro. Entonces se va a terminar deteniendo, igual. Los filtros que llaman de coalescencia, pero el filtro rigor, los filtros micrónicos, no se miden en partículas.
¿Ah? No, estos son de papel, de algodón, que retiene la partícula de aceite. La función principal del filtro micrónico es retener aceite. Esa es la función específica, retener aceite, no retener partículas sólidas. Cuando llegamos a ese filtro, ya no deberíamos tener partículas sólidas. Estos filtros no se miden en micraje de paso de partículas sólidas, sino que se miden en el porcentaje de extracción de aceite. Monster. Es Cagri. Cadri. Tu primo. Este tipo de filtros, hoy que recibiendo. ¿Cuál? ¿El trabajo? ¿Cómo? Este tipo de filtro Ya no lo se mandé basa por correo. en el micraje, Ya lo mandé por correo. sino que se basa en el A la porcentaje biblioteca, a la de retención. impresora. Normalmente ese porcentaje que pasa el filtro anterior, pero en neblina de aceite. Uno quita gotas y otro quita neblina. La neblina es la más peligrosa porque la que llega más lejos. Por eso debe ser equilibrado. Yo he escuchado también de algunos filtros de carbono activado. Sí, también existe. No se lo voy a plantear, pero ¿verdad? El filtro de carbono activado tiene una función única, no retira partículas, no retira aceite, no retira olores, en realidad retira gases. ¿Ah? Para los osmosis. Pero que en realidad un filtro que en la parte interior tiene carbono activado va a retirar gases del ambiente. ¿Han escuchado hablar, los que están allá en cualquier lugar, que cuando se coloca carbón dentro del refrigerador, baja el olor a encierro que tiene el refrigerador, que básicamente un caldo cultivo con una bacteria que se cría dentro del refrigerador, que todos los refrigeradores se contaminan por ella. Y una manera de controlarla es colocando este tipo de filtro que se encarga de absorber olores, no elimina la bacteria, pero le quita el olor. Este tipo de el filtro de carbono activado quita, en algunos casos quita polen, quita hongos que tiene el ambiente y fundamentalmente gases que sean distintos de... Obviamente no se satura nunca, pero sí cada cierto tiempo hay que reemplazarlo porque el carbón deja de estar activado, deja de contener, o sea, no se satura desde el punto de vista de que la diferenciación de presión no aumenta nunca. Pero sí hay que llegar a un punto en que no va a retirar mayor cantidad de olor porque ya todo el carbón activado está desactivado, por decirlo de alguna manera. Y sí, también se quita, se reemplaza el elemento orbitante, se coloca otro y sigue funcionando. Normalmente esos filtros se notan porque no tienen burla. Este tipo de filtro, el filtro micrónico puede tener curva automática, pero el filtro submicrónico normalmente no trae. El filtro olor tampoco trae purga de agua. Si uno hace más o menos la característica de filtros que uno debe tener una planta industrial, tiene que tener, después del compresor, un filtro de partícula gruesa, de 5 micrones. Incluso hay algunos que colocan uno de 100 micrones, uno de 80 micrones, uno de 40 micrones y uno de 5 micrones. Tenemos así una batería de filtro, así como todas. No, de verdad, pero pasamos, se usa en ese sentido porque se recibe la partícula más gruesa hasta la más fina. El estricto rigor colocar un filtro de 100 micrones en el aire no sirve para nada. Es demasiado filtro, un filtro demasiado grande donde pasa la partícula polar, no da mucho. Pero hay algunos que lo hacen, si no da el cliente si quiere, pero el estricto rigor bastaría con colocar uno de 5 micrones, pero que tiene un gran paso a botar, un filtro de línea principal. Esos filtros normalmente resisten alta temperatura. Necesariamente deben resistir alta temperatura. Después de ese filtro se puede colocar un filtro micrónico, también de gran caudal, y después de eso entrar a ventana.
Eso antes del estanque y otro después, Pero todo está en el estanque. en la unidad de mantenimiento. Claro, los dos en el estanque. En el estanque debería ir solamente una purga y en algunos casos una bocina de aspiración dentro del estanque. Que básicamente colocarle con un filtro de. Como un filtro cónico de los autos, de los rápidos furiosos, que usaran los. Se le pone un filtro cónico en la parte de adelante y eso básicamente aspira mucho caudal de aire y baja bastante la contaminación. Entonces eso puesto dentro del estanque. Después de eso nos vamos al secador, no lo consideramos como filtro, pero ya llevamos 2 o 3. Y de ahí para adelante vamos a colocar un filtro de línea, o sea, un filtro de máquina, un filtro estándar y que vende el filtro de línea, y un filtro mecánico, o sea, desde el compresor hacia la máquina debería haber por lo menos 4 filtros, por lo menos, más el secador. Que eso pase y es súper rápido. Lo normal es que irá en el impuesto de la soberana pelota. Y entre una planta una vez estaban los filtros reventados. Y nada, la gente no se dio cuenta, pasaron 2 años con los filtros reventados. Y no tenían así como ninguna importancia en corregirlo, no era importante. Fui como, tocaba en enero a una planta y miré el diferencial de presión de los filtros y estaba en verde, pero si bien en verde. Fui como en septiembre a la misma planta, mismo filtro, en la misma posición. Oye, ¿y por qué este filtro no se desgasta? ¿Es muy grande? ¿Qué onda? No, pero si es súper bueno este filtro, de verdad es bueno. Puta, podemos jalanquear todo el tiempo que va a hacer ahí sin pasar por el filtro y mirar el filtro por dentro, por favor. O sea, bueno, pasamos por el aire, lo pasamos por un bypass, sacamos el elemento filtrante y no había elemento filtrante. O sea, estaba roto, pero sí tenía así el dedo forado. Entonces da exactamente lo mismo. Si está verde o amarillo, azul, da exactamente igual, pues si lo pueden hacer, no les importa. Yo de verdad, frente a una decisión así, al compadre a cargo lo he hecho retando. No, pero de verdad, sí, es como si un tablero eléctrico se quema, claro, queda la cagada. Pero si se me echan a perder todos los dispositivos neumáticos de la planta, porque un pelotudo tenía que reemplazar correctamente un filtro en el tiempo correcto, teniendo la indicación de si la fecha de cambio superó los 2 años, el filtro reemplácelo igual. No importa que no supere su diferencial de presión, reemplácelo igual. El filtro llevaba como 3 años. Entonces llevaba como 3 años en la misma posición. Nadie sabía cuándo se había cambiado la última vez. Entonces, el aire estuvo pasando por ahí sin control, sin ningún tipo de filtraje, años. Obviamente no hay presión, era la raja, lo mismo que entraba, lo mismo que salía. Pero no tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico, práctico. Pero industrialmente es muy difícil hacerle entender al jefe de mantenimiento que se tome en serio esta cuestión. Como decirle, oiga, el factor de potencia o el contenido de armónicos de su red le va a cargar su red. No, pero para eso tengo banco ¿ya he revisado el factor de potencia que tiene hoy día? No, no lo he revisado. ¿Sabe si los condensadores están funcionando? ¿Sabe si los condensadores están dentro de su periodo de vida? ¿Sabe si los condensadores están con su electrolito funcionando? Y se nota, no huele. Es que sí, casi como 3 meses estamos pagando fallas de factor de potencia. ¿Y dónde está el problema? Arregla la caja de la cuestión de condensadores, porque coloca una caja con una cuestión de condensadores que sea automática, que sea un poco más eficiente. Así de simple, pero los únicos siempre se andan preocupados del problema máximo. Nunca se quedan con el problema un poco más chico. Es que hay una contraidea, por decirlo de alguna manera. Contraargumento. Si no mantengo correctamente mi planta y me dedico solamente a producir, cuando la rueda falla, queda la mansa cagada. Son meses a veces de para, o son 10 horas de para, o son 10 minutos de para.
Por esos 10 minutos de para en un mal momento, esos 10 minutos de para, imagínense, ante el vicepresidente corporativo mundial de la empresa y falla justo en ese momento. Falló 10 minutos la cuestión. La falla se venía anunciando hace tiempo. La falla nunca fue inmediata, siempre se viene anunciando. Entonces, claro, esos 10 minutos que era acá, hay un tren en Teniente que saca material dentro de la mina y lo bota en una planta en la Caletónica, que se hace ese recorrido. Y tiene unos cilindros neumáticos que abren las torres de salida. Esos cilindros valen por lo menos 1,5 millones cada uno, por lo menos. Porque son así de este diámetro y como este volado con la otra. Una vez nos mostraron uno como que da, le han hecho pedazos. Nosotros les planteamos la alternativa de reemplazar los cilindros de aluminio por reemplazarlos por cilindros de acero. Y ellos tomaron la decisión de reemplazarlos por cilindros con camisa de fibra, que son duros pero más lineales. Claro, la fibra resiste la presión, no resiste el impacto. Entonces le dan los filtros más seguidos. Oye, utilicen estos filtros, quizás estos cilindros que tienen camisa de acero. Entonces, si lo agarran a palo, lo pasan a deformar. Pero tiene una capa de acero de como 8 milímetros, no sé qué. Ahí son cilindros que están actualizados, pero van a fallar menos. El vástago tiene un rascador, el del vástago tiene un rascador que elimina cualquier tipo de partícula que no entre, entonces no entra el particulado metálico o el particulado de polvo, no entra a la parte exterior del cilindro, la cabeza delantera, entonces reducir menos desgaste y reemplazan un sistema de preparación de aire con un sistema mejor, de mejor calidad. Eso va a costar 40 millones. Ya, pongámosle, duplicamos la plata, 80 millones. Te va a costar eso. ¿Cuánto cuesta una hora de tren de niño? Así como $500,000. Después empezaron, no, yo creo que son como $800,000 porque la cantidad de producción, terminaron con $1,5 millones. O sea, son 900 millones de pesos por una hora de detención. 900 millones de pesos por una hora de detención en pérdidas de baja producción, que finalmente no es plata que se pierda, sino que es plata que se deja de producir, o que se retrasa en el tiempo. Para nosotros $1,000 millones es para la renta, pero para las ventas que tiene Andina, que tiene Teniente, que tiene estos viejos, no sé, en una sola factura son $700 millones. La país está exactamente lo mismo, pero el estricto rigor, porque es exactamente lo mismo, no significa que $1,000 millones esté sobrando. O sea, va a salir de alguna parte, igual, aunque no sea plata directa que se pierde, igual se está perdiendo. ¿Sí? Hay una cadena de errores. Siempre hay una cadena de errores porque nunca es como un solo error. ¿Cómo quedó? Por ejemplo, nosotros vamos a el aire y utiliza en la salida de las celdas de flotación, no solamente celdas de flotación, antes de las celdas de flotación, en las cuestiones tan grandes donde, en los espesadores, tienen la salida del espesador en la parte inferior, y ahí se colocan las válvulas de proceso, ¿cierto? Sí. Que son un cilindro neumático con un actuador neumático. Normalmente la señal de 420, en algunos casos una señal de 0,15 PSI, pero son muy poco a la presa. Lo normal es que sea una señal de 420 mA y un posicionador que se alimenta con aire y que mueve el cilindro más grande que le suministra la fuerza, la potencia para abrir una válvula que tiene una columna de detención de por lo menos 15 metros y de curva, la pesa más que la cresta. Claro, la celda también tiene el cilindro dardo. Es un cilindro dardo, finalmente. Pero siempre hay un mecanismo. Un cilindro neumático asociado a un dispositivo servomecanismo con señal neumática, o sea, con señal eléctrica y accionamiento neumático que posiciona la válvula para producir la caída correcta. Si esa válvula se queda cerrada, cualquiera de las 4 válvulas que están en la parte inferior del tanque se queda cerrada, cosa que pasó en Teniente, se rebalsan esas cuestiones. Se rebalsan, no hay manera de por atrás, no se puede cortar. Así corta salida. O sea, controlan la salida. Claro, se falla, controla la salida, por lo tanto, se falla ese cilindrito. O sea, ese actuador, son actuadores de lo que no falla en realidad no es el cilindro, sino que lo que falla es el posicionador. Tiene una pieza muy
Cosa que no